15, 8 micras, y se pone a ver, también podría conseguirse. Acá tenemos con dos esporoblastos, puede ser con unos. Este es el criptoforido, el monito, que se puede colorear en sustancias como granina, como rodanina, que son colorantes de tipo fluorescente. Este es la isopora verde que sale en las heces o un esporoblasto. Es grande, 20 micras, y cuando desarrolla el medio ambiente, tenemos que se forman dos esporoblastos inicialmente, y cada esporoblasto se reforma una membrana quística y se forman 4 esporos sólidos. Entonces tiene 2 esporoquistes con 4 esporos sólidos. Esto es lo que pasa. El esporoblasto, en el quiste del medio ambiente, es un medio ambiente de el esporoblasto se divide en 2 esporoblastos y cada esporoblasto después se recurre a membrana quística y ya se llama esporoquiste, y en el interior tiene 4 esporos sólidos. Este es ciclospora que tiene autofluorescencia, pero esta sin autofluorescencia también se puede distinguir, tiene 8 micras, y estos son los zooquistes ya maduros, porque son los maduros que salen en el sexo, con 2 esporoquistes, 4 esporosolitos, 2 esporoquistes. Entonces, esto es lo que sale en las heces. Esto es lo que es fluorescente. Un zooquiste con un esporoblasto. Esto es lo que es fluorescente. Y después se forman 2 esporoquistes con 2 esporosolitos cada uno. Y este es sarcoquiste, este es el quiste que hay en los animales. Si no le pasa con eso, le echan el ojo. Listo, esta es la cosa. Si el hombre elimina esporoblastos. Bien, esto también ya lo hemos visto, no vamos a repetir. Esto sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hemos visto que hay varias formas de reproducción. Esquizogonio. ¿Cuál es el producto del esquizogonio? Merozoitos. Después tenemos la gametogonia. ¿Cuál es el producto de la gametogonia? El huevo cigoto. Luego tenemos la esporogonia. ¿Cuál es el producto de la esporogonia? Los esporos con esporocitos. Y la endodiogenia, que puede dar origen a bradyzoitos o quistozoitos o taquizoitos, o que están en un celular. Entonces es fácil ahora entender esto. Entonces ingresa puede ser un ooquiste, puede ser un esporoquiste. Llega en la luz intestinal, se rompe, se desenquista, sale. ¿Qué es esto? Un esporo sólido que tiene un conoide, con el cual ingresa la célula. Por eso se da la vuelta. Entra con un conoide. Y entonces va a entrar a la célula y forma una vacuola parasitótica. Luego, esto se convierte en un trofozoito, y al convertirse en trofozoito, ya estamos empezando la fase de esquizogonio. ¿Qué quiere decir? Que se va a dividir este núcleo, por eso se llama esquizo, es división. Entonces se divide este núcleo en 4, después en 8, y eso se llama el esquizotis maduro. Pero cuando cada porción del núcleo se rodea de citoplasma, entonces eso ya se llama merozoitos. Entonces es un ooquiste maduro que contiene 8 merozoitos. Estos merozoitos van a invadir a otra célula. Entonces otra vez entre el merozoito, otra vez forma la vacuola, otra vez empieza el esquizogonio. Esquizonte joven, esquizonte maduro, esquizonte maduro, con más merozoitos. Después de una segunda esquizogonía ya viene la
gametología. Y la gametología significa que se va a formar microgametocitos. El microgametocito es la célula sexual masculina. Y también va a entrar a otro merozoito y va a formar el macrogametocito, que es la célula sexual femenina. Entonces, este microgametocito ya empieza lo que es la gametología. Es decir, que este microgametocito va a formar varios microgametos. Y el macrogametocito se convierte en macrogameto. Entonces, un solo microgameto va a fecundar a un macrogameto y que se forma el huevo ocigoto. Y ahí se acaba la gametología. Pero este huevo cigoto sale de la célula y se enquista. Entonces, ¿esto qué se llama? El ooquiste. Y esto es un esporoblasto. Eso es el ooquiste inmaduro, como un esporoblasto. Ahora, este ooquiste inmaduro, como un esporoblasto, empieza la esporogonia. Y es diferente para cada uno de los parásitos que estamos viendo. Por ejemplo, si es para Cryptosporidium, el esporoblasto, este esporoblasto, el esporoblasto se transforma y se convierte en 4 esporozoitos libres. Entonces, es lo que vamos a ver acá, 4 esporozoitos libres. No tienen esporoquiste, solamente es el ooquiste el que contiene estos 4 esporozoitos. Por eso se dice esporozoitos libres o desnudos. Pero en otros casos, este esporoblasto se desarrolla en 2 esporoblastos. Y cada esporoblasto se rodea de membrana quística y forma esporozoitos en su interior. Y va a formar 2 esporozoitos en cada esporoquiste. Esto es Cyclospora cayetanis. Y en el caso de Isospora, también un esporoblasto del ooquiste inmaduro se convierte en 2 esporoblastos, sigue siendo inmaduro el ooquiste, y luego cada esporoblasto se convierte en esporoquiste y forman 4 esporozoitos en cada uno. Ya es un ooquiste maduro. Entonces estos 3 son ooquistes maduros debido a la esporogonia. Y esto es la endodiogenia. Entonces, en la endodiogenia, lo que sucede es que dentro de un mismo parásito se empieza a dividir. Se dividen muchos, se separan y después aparecen 2 parásitos. O sea, dentro de uno se forman 2. Por eso se llama endodiogenia. Y acá también. Pero en la endodiogenia tiene como producto 2 cosas. Cuando esto es sumamente rápido, sucede dentro de una célula, dentro de una vacuola parasitópora. Acá está el núcleo de la célula y esta es la vacuola parasitópora. Y entonces esto empieza a llenarse de parásitos por endodiogenia. Se dividen así cada vez más y llenan esto de los zoitos, ¿no es cierto? Son zoitos. Pero como se reproducen rápidamente, a esto le llaman taquizoitos. Y están dentro de una vacuola, pero a veces da la impresión que fuera un quiste, pero no es un quiste. Entonces a esto se le llama pseudoquiste. Entonces dentro de un pseudoquiste, ¿qué hay? Taquizoitos. Y esto es una vacuola llena de taquizoitos, nada más. Pero después aparece la inmunidad y ¿qué va a suceder? Que el parásito ya no se reproduce. Entonces sigue la célula, acá está el núcleo muy rezagado y todo esto es una vacuola parasitótica. Porque cada que esto se rompe y invade a otras células y va invadiendo hasta que aparece la inmunidad. Cuando aparece la inmunidad ya no rompe la célula, ya no rompe la vacuola, pero se protege. ¿Cómo se protege? Comienzan a producir una sustancia quística por debajo de la membrana de la vacuola. Entonces, esto protege a estos parásitos, a estos zoitos
Como ya no se reproducen o lo hacen muy lentamente, ¿cómo se llama? Bradizoides. Bradizoides. Y los bradizoides, ¿en qué están? Aquí sí ya es un quiste, porque hay una membrana quística que se formó con la membrana de la vacuola y además de una membrana celular. Entonces esto es un quiste. Y en el quiste hay bradizoides, también les llaman quistozoides, porque están dentro del quiste. Bien, entonces creo que avanzamos un poco de esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué se infecta el hombre? O quistes maduros, de pared gruesa. Llega al intestino, se desenquista, salen los esporozoitos y estos empiezan la esquizogonía. Entonces empieza la esquizogonía dentro de una vacuola que está en la superficie de la célula, o sea, en la microvelocidad. Entonces forma el trofozoito, este divide su núcleo y va a formar el meronte o esquizonte maduro. Y este meronte o esquizonte maduro de la primera esquizogonia se llama meronte tipo 1. Tiene 6 a 8 merozoitos. Pero estos merozoitos se liberan nuevamente, invaden nuevamente la célula y hacen otra esquizogonia. Y en esa esquizogonia van a producir ya más bien un meronte tipo 2, o esquizonte maduro tipo 2, que contiene 4 merozoitos nada más. Entonces estos merozoitos se rompen también y empiezan lo que es la gametoma. Entonces se forman microgametocitos, macrogametocitos y después los microgametos que van a formar al huevo o al macrogametocito y se forma el huevo o cigoto. Y este se rodea de membrana quística. ¿Y en qué se convierte? En un nuevo quiste maduro de pared gruesa. Y puede ser de pared delgada. ¿Y qué contiene un nuevo quiste maduro de filtroporidos? 4 esporozoitos lisos, ¿no es cierto? Entonces los de pared delgada se pueden salir con la C, sí pueden salir y se destruyen, pero algunos pueden romperse antes de salir y se liberan los esporozoitos y empieza otra vez todo el proceso. Eso se llama autoinfección. Y si es con estos quistes maduros de pared gruesa que salen con las heces, otra persona se infecta. ¿Qué se llama eso? Enteroinfección. Pero también pueden quedar restos de estos quistes en sus manos, contaminar con sus propias heces. Eso es autoinfección. Y esto es importante, la autoinfección, porque los demás parásitos se autoinfectan. ¿Qué quiere decir? Que entran como quistes o esporoquistes y finalmente se van todos. Nada se queda. No es como Giardia, como megas, que se reproducen dentro del intestino. Acá hay una reproducción, pero cada vez estadios diferentes, que al final todos tienen gris. En Giardia, en la meba, ¿no? Ahí el trofozoito se divide y se quedan esos trofozoitos, causan daño, etc. Entonces, por ejemplo, en Giardia podría haber autoinfección. ¿Qué es? La Giardia, ¿cuál es el estadio cerebral? El quiste tetranuclear. ¿Podría haber autoinfección? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Puede haber autoinfección? Sí, claro, no. ¿Sí? Los quistes que están en una vida se los pone la otra se infecta. Sí, podría ser. Pero no tiene importancia. ¿Por qué no tiene importancia? Porque la persona que está infectada está con miles, millones de trofozoitos. Entre un quiste más y se forman 2 trofozoitos más. ¿Qué importancia tiene? Por eso no lo mencionamos. No tiene importancia. ¿No entienden el concepto? Que puede ser, ¿no?, que uno se vuelva a infectar con quistes, pero no tiene sentido. Si adentro tiene un montón de trofozoitos. Es como que yo voy a echar un balde de agua al mar. ¿Subirá el nivel? Sí, vale.
Bien, entonces tu espíritu es. ¿Cómo es isosporidias? Aquí el estadio infeccioso, recuerden, es un quiste maduro que tiene 2 esporoquistes como 2 esporocitos cada uno. Entonces ingresa en el intestino. Se desenquista. ¿Qué se liberan? Los esporozoitos. Esto es isopora. Entonces tiene 4 esporozoitos dentro de un esporoquiste. Tiene 8 esporozoitos. Entonces se liberan y hacen la esquizogonia, que es una reproducción asexual, esquizogonia. Unos dicen que es una sola, otros dicen que también es 2 como los otros. Digamos que es una sola. ¿Qué va a producir? Va a producir, como es esquizogonia, merozoitos, ¿no es cierto? Y los merozoitos van a ingresar a estos merozoitos, van a ingresar, creo que está de acá, y salen los merozoitos. Estos merozoitos, acá está dando a entender que vuelven a hacer. O sea que según este esquema, sería que tiene 2 esquizogonias, ¿no? Según el esquema, este es del CDC, me parece. Bueno, entonces, como que viene el parásito, y los quistes se rompen, salen los esporozoitos, hacen todo el ciclo de esquizogonia, producen merozoitos, y los merozoitos pueden ingresar otra vez y volver a ser merozoitos. Pero estos merozoitos empiezan a dar gametogónico. Macro, micro, microcito, huevo, cigoto, se recorre membrana quística y es un quiste inmaduro. Y eso es lo que sale de esas. El quiste inmaduro. Y entonces, si acá se ha dado las 2 esquizogonias y la gametogónica, ¿qué es lo que falta? Esquizogonia y gametogónica, ¿qué falta? La esporogonia. Entonces, ¿dónde se da la esporogonia? En el medio ambiente. Un esporoblasto, 2 esporoblastos, 2 esporoquistes, con 4 esporocitos. Entonces la esporogonia se da en el medio ambiente. Por lo tanto, ¿habrá autoinfección? No puede, porque tiene que desarrollar en el medio ambiente. Y entonces todos los ooquistes que llegaron se convirtieron en la reproducción sexual, la metabólica y formaron el ooquiste. Todo se fue. No quedó nada. Entonces se autolimita. No requiere incluso tratamiento. ¿Por qué? Porque, claro, si demora mucho ya causa molestias, entonces hay que darle tratamiento. Si no, se espera que termine su ciclo y se va. Todo. O sea, se autolimita. Lo que no sucede con Cryptospora. Bien, entonces eso es isospora. Y en ciclospora, que también existe, es lo mismo. Miren, solo que acá tiene un ooquiste con 2 esporoquistes que tiene 2 esporozoitos en su interior. Llega al intestino y ¿qué es lo que hace? Se produce el desenquistamiento y viene la reproducción asexual acá, forma el meronte 1, ¿se acuerdan? Hace otra esquizogonia, el meronte 2. En el meronte 2 salen los merozoitos para hacer la reproducción sexual, la gametogónica. ¿Y qué va a formar? Huevos, cigoto, que se recubre de membrana quística y eso lo quiste inmaduro. Exactamente igual que en isospora, o quistes inmaduros. ¿Y este ooquiste inmaduro dónde va a desarrollar? En el medio ambiente para formar toda la esporogonia, la formación de esporoquistes o esporozoitos. ¿Sí? Si no queda claro algo, con toda confianza, habla ahora o callen para siempre. ¿Sí? Que veo unas caritas tristes y no se cohiban, digan, no, para eso me piden, para que quede claro. Bien, y este es sarcocistis. Hay 2 sarcocistis. Sarcocistis sui hominis, que es entre el hombre y el cerdo, y sarcocistis bovi hominis, que es entre el hombre y el venado.
¿Qué hace el hombre? De hospedero definitivo, porque acá se da el ciclo sexual. Y en el ganado se dan solamente ciclos asexuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre con qué se infecta? Al comer carne que tiene quistes. ¿Se puede ver acá? Carne que tiene quistes. Esta es una célula muscular y está llena de bradizoides. Entonces la persona come carne cruda y se va a comer estos quistes de la carne. ¿Qué pasa con esos quistes? Llegan al intestino delgado y se desenquistan. ¿Qué se liberan? Bradizoides. Y estos bradizoides no se quedan en el epitelio intestinal, se van al subepitelio, a la submucosa. Y allí, ¿qué es lo que van a hacer? Van a convertirse en una reproducción sexual, porque el hombre es hospedero definitivo, que es la gametogonia. La gametogonia que va a dar huevos, cigotos o con envoltura quística de zoologis. Entonces, en el intestino del hombre, en su epitelio, se hace la gametogonia, con producción de ooquistes, ¿no es cierto? Maduros, pero estos ooquistes siguen desarrollando en el subepitelio, o sea, se forman dos esporoblastos, cada esporoblasto se rodea de membrana quística y se forman 4 esporocitos en cada uno. Eso es la esporogonia. Pero, ¿sí? ¿Algo se ha quedado? A ver, ¿en qué te quedas? En los 4. Ya, miren, lo que es que tienen que captar. Cuando ingresa un quiste, se liberan bradizoides, ¿no es cierto? Estos bradizoides se van al subepitelio y hacen no hacen esquizoide, sino de repente ya van a producir quistes inmaduros. Y entonces el quiste inmaduro empieza la esporogonia dentro del subepitelio. Y entonces esta esporogonia va a producir que el esporoblasto se convierte en 2 esporoblastos, cada esporoblasto y esporoquiste que 4 esporocitos cada uno. Igual que en isosporal, 4 esporocitos en cada uno. Y entonces ya tenemos el ooquiste maduro. Este ooquiste ya maduro es muy grande para que salga del subepitelio de la luz intestinal. Entonces en ese trayecto se rompe el ooquiste. ¿Y qué queda en libertad? 2 esporoquistes. Cada esporoquiste va a tener 4 esporocitos. Entonces en las heces que salen, no salen ooquistes, salen esporoquistes libres. O sea, por separado los dos. Cada esporoquiste trae 4 esporocitos. Eso cae en el suelo a través del fecalismo, ¿no es cierto? Y entonces, estos son, miren, acá todavía están ciertamente unidos, ¿no? Pero acá ya se separan. Lógicamente, estos se separan y este ganado se va a infectar con estos esporoquistes. El estadio infeccioso para el ganado es el esporoquiste. Llega a su intestino y se libera. ¿Qué hay dentro del esporoquiste? Esporocitos, 4 esporocitos. Y entonces estos se van a meter a las células del endotelio, de los vasos del intestino, del ganado. Se meten al endotelio, los vasos. Y ahí empiezan a hacer el otro tipo de reproducción que faltaba. ¿Cuál era? La esquizogonia. Entonces hace una esquizogonia en el endotelio. ¿Y qué va a producir la esquizogonia? Va a producir merozoitos, ¿no es cierto? Y estos merozoitos por la vía sanguínea se van al músculo. Y en el músculo llegan los merozoitos, llegan al músculo, llegan al músculo, y en el músculo estos merozoitos se meten a una vacuola parasitófora y empiezan a reproducirse rápidamente. ¿Mediante qué método de reproducción? Endodiogenia. Y entonces la endodiogenia va a dar muchos taquizoides. O sea, de un merozoito en toda la vacuola se reproducen muchos taquizoides, hasta que rompen la vacuola, rompen la célula muscular y invaden a otras células musculares, ya sea por vía sanguínea o por contigüidad.
Y entonces se meten a otras células y van a reproducirse. Y otra vez empiezan a formar esto que se llama pseudoquiste. Otro pseudoquiste. Rompe la célula muscular, salen los taquizoiditos y forman otros pseudoquistes. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece la inmunidad. Entonces se detienen y comienzan a, ya no se reproducen rápidamente, sino lentamente. Son los bradizoitos que producen una sustancia dura que se pega a la membrana de la vacuna. Y entonces ya tenemos el quiste. Y ese es el quiste que va a servir para que la persona se... Entonces, resumiendo, en el hombre que ha sucedido en su subepitelio dos tipos de reproducción: la sexual, que es la gametología, y otra asexual, que es la esporología. Y en el neonato, ¿qué va a dar? En las células endoteliales se da la esquizola, y en el músculo la endodiogenia, que va a producir pseudoquistes y después quistes. ¿Verdad? Eso es entonces. ¿Cuál es la patogénesis? En esto se suele ver acortamiento de las microvelocidades en general. Hay atrofia o hiperplasia de las criptas, infiltrado de células mononucleares. Se suele ver las vacuolas parasitosas. ¿Quiénes no tienen vacuola parasitosa? Isospora belli. Cryptosporin tiene la vacuola muy cerca de la chapa estriada, ¿no es cierto? En las microvelocidades. Entonces se rompen y se liberan los merozoitos, pero no se rompe la célula. En el caso de Giardia, sí se rompe, porque es intracelular e intracitoplasmático. En Cryptosporidio es intracelular, pero extracitoplasmático, porque nunca entra en el citoplasma, está dentro de una vacuola. En Isospora belli, sí, es intracelular. Y va a haber destrucción de la célula. Cada vez que se reproduce, se rompe la célula, el epitelio. Y entonces va a haber fiebre, va a haber inflamación, porque hay destrucción de células, ¿no? Lo cual no se ve en Cryptosporin. El Cryptosporin es más tóxico, que se produce alteración de la pérdida de memoria y pérdida de memoria. Otra cosa, el Cryptosporin no solamente se puede quedar en el cerebro, puede se encontrar en pacientes inmunodeprimidos, se encuentra en colon, en intestino grueso, se encuentra en el esófago y en bronquios incluso. O sea que por ello puede invadir todos los epitelios. Por eso no es más agresivo. Mientras que esto no. El Isospora belli destruye las células del epitelio intestinal. Y entonces, al haber destrucción, va a haber una respuesta inflamatoria. Y por lo tanto, va a haber que se llama fundamentalmente en Isospora, va a haber presencia de eosinófilos. Esta es una parasitosis que produce eosinofilia alta. Y tóxico se produce en Cryptosporin principalmente. En Ciclospora no se estudia mucho, pero es probable que se comporte igual que Isospora, pero no está tan definido. Y en Xanthocistis, en realidad es en el subepitelio. El paciente puede ser que se desarrolla el ciclo de gametogol y esporogol, salen los esporocitos, y a veces el paciente no se encuentra, o si no, tuvo dolor abdominal y un poco de Entonces, estas enfermedades se autoinhiben, como hemos dicho. ¿Cuál es el problema de Isospora? El problema de Isospora es que rara vez se hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los zooquistes que salen de las heces salen cuando el paciente ya está sano, cuando se acabó la diarrea, el dolor abdominal, todo, recién sale. Entonces, ya nadie hace examen cuando el paciente está bien, sino cuando está mal, ¿no es cierto? Y entonces no identifica los zooquistes.
Entonces, miren, en criptosporillos que tenemos principalmente semilluno, hay células mononucleares, hay atrofia de los microorganismos. Y se produce una vacuola dentro de los microorganismos. En ciclospora y en isospora lo que hay es destrucción celular y hay una reacción inflamatoria severa. Y en isospora eocelular. Entonces son principalmente el modelo y por ello suele estar un poco más distal principalmente. Bueno, en la clínica, ¿cómo es? En la clínica vemos que muchos es asintomática, sobre todo sarcocistis. Es sintomática, sí, sintomática y dolor abdominal, diarrea, deshidratación, sobre todo en el criptosporillo. Y síndrome de mala absorción. Síndrome de mala absorción. Entonces, para el diagnóstico del antecedente epidemiológico, malas condiciones de higiene, sobre todo, consumo de unas mal lavadas, en el caso de sarcocistis, consumo de carne mal cocida. En el examen de heces hay que pedir el método de Nielsen y se puede concentrar con un método que se llama el método de Kim-Yu. Kim-Yu es un chino que le da un método con azúcar para concentrar quistes de criptosporillo. También se puede hacer fluorescencia con criptosporillo, pero la fluorescencia no es autofluorescencia, hay que ponerle una sustancia para que se fluoresce. En el caso de isospora sí se puede ver autofluorescencia. Y para los orquistas se puede usar el método de Faust, que es este, o el Telemann, y en pacientes con criptosporillosis también puede ser posible encontrar en la expectoración los orquistas, porque el que afecta también el epitelio bronquial. También se puede detectar con antígenos, PCR, biopsia, y también se controla. Pero el diagnóstico es fundamentalmente por el examen de heces. La epidemiología. Zonas donde hay un alza en el evento ambiental, entonces ahí aparecen estas enfermedades. El criptosporillo se encuentra en 5 al 15% con pacientes con diarrea. Antes no le daban importancia. Y se encuentra de toda la gente que tiene diarrea, entre el 5 y el 15% tiene criptosporillo. Claro que esto se puede autolimitar, pero en un paciente inmunodeprimido no se autolimita. Y en niños, yo ayudé a hacer una tesis a una tesista, y ella buscó niños desnutridos con diarrea. Se fue al hospital y a los niños que estaban desnutridos y con diarrea, y encontró el 18% de criptosporillo. Entonces aumenta más todavía el criptosporillo. Isospora es menos del 1%. ¿Y por qué será menos del 1%? Porque no hay, sí hay, sino que no se hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente ya se curó cuando empieza a eliminar obras. Ciclospora todavía no hay casos abundantes, son casos esporádicos. Entonces, factores pues son malas condiciones, consumo de agua mal tratada, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencia, ¿no? SIDA, y estos orquídeas son resistentes al crecil, al iodoformo, al hipocloreto de sodio, a la soda cáustica, a los aldeídos, y es muy resistente al crecil. Y se destruye por acción del formol o liofilización o temperatura mayor de 65 grados. Y los que desarrollan, ¿cuáles desarrollan en el medio ambiente? Ciclospora e isospora. Estos necesitan humedad, suelo sombreado, temperatura cálida y medio líquido favorable. ¿No?
que aumenta su viabilidad. Entonces, el control y profilaxis es saneamiento ambiental, ¿no? Es en cuanto al control, evitar el fecalismo, y la profilaxis es siempre agua hervida. ¿Cuántos grados lleva el agua? Acá, 97. ¿Qué? Acá en Arequipa menos de 100. ¿Cuánto? 97. 96 grados. Acá en Arequipa. Sí. Y entonces, ¿cuánto soporta de temperatura en los autistas? 65. ¿Cuánto? 65. Entonces, si se hace hervir el agua, es de lavado de verduras, lavado de manos. Y tener cuidado los pacientes con VIH para que no se vayan a infectar, ¿no? Medidas de seguridad con los pacientes también. Y el ganado hay que comer carne bien cocida, ¿no? Esto es para sarcopenia. Ganado bien cocido, que no esté en contacto con las heces humanas, porque de esa manera se adquiere la enfermedad. Recuerden que el hospedero definitivo es el hombre y elimina los estadios infecciosos para el ganado. Entonces, el fecalismo es importante y el consumo de carne no cocidas. Acá debo mencionarles que hay otros sarcocistis, que es el sarcocistis que hace ciclo entre el ganado auquénido, principalmente la alpaca y los perros. El perro es el hospedero definitivo y la alpaca es el hospedero definitivo, los maquistas, por ello es lo que igual que sarcocistis. El hombre no es parte del hospedero. Pero ¿qué pasa si el hombre come carne de alpaca con sarcoquistes? Esta tiene una sustancia que es una sarcotoxina. Y entonces la persona que come estos quistes va a tener diarrea y dolor abdominal, porque esta sarcotoxina acelera el peritonitis. Pero termina la exotoxina, se elimina y se acaba eso. Entonces los que venden carne preparada ya, por ejemplo en el cañón de Coaca, en Cusco, que comen carne de alpaca, les dicen no comer, que después de comer su bistec de alpaca, se tomen un mate de hierbabuena. Porque dice, esta carne es un poco fea, no sé qué significa, pero tómense un mate de hierbabuena. ¿Y qué contiene el hierbabuena? ¿No sabe? Algunas se tomó un mate de hierbabuena. ¿Sí o no? ¿Para qué sirve? Para quitar el dolor abdominal. Es que la hierbabuena tiene iosina. Y la iosina es el principio activo de un medicamento. ¿Cuál es el medicamento? El Tridal o la buscapina. Entonces, si ustedes se toman el Tridal o la buscapina, disminuye el peristaltismo y contrarresta el efecto de la sarcotoxina. Y no le va a pasar nada. ¿De acuerdo? Hasta eso, no saben nada de farmacología, no saben nada de la persona que vende la carne, pero saben que eso le mejora al paciente. Entonces ya no tiene esa molestia de que cuando come carne de alpaca le da un dolor abdominal y ¿de acuerdo? Pero ese sarcocistis no hace ciclo pulmonar, solo es la sarcotoxina la que le causa. Y los sarcoquistes se ven claramente como granos de arroz en la carne de muy frecuente. Bien. Entonces, ¿cómo se hace el control? Hay que hacer el control sanitario en los animales para ver los sarcoquistes. Y esto es comer la carne de hidróxido y evitar el fecalismo. Esas tres cosas. Tratamiento. Si el cuadro de isospora o ciclosporiliasis está causando problemas, se le da tratamiento, que es el cotrimoxazol. Es una bacteria que se conoce. Si es criptosporidio, la imitazoxanina.
Si ustedes leen lo que viene aquí en el medicamento, en este medicamento, la nitoxoxamida es útil para todo. Por poco no dicen esto, es también bueno para el mal de amor. Para todo sí, pero eso no se acepta. En Estados Unidos la FDA solo acepta la nitaxoxamida para la criptocoronas. Están viendo si funciona para hierro, pero no más. Pero ponen que es bueno para anemia, para aspe, entonces, pero tengan cuidado, porque los colegas se instruyen, muchos dejan de estudiar y se instruyen con quién, con el propagandista médico. Y el propagandista médico le dice, este medicamento sirve para todo, y comienzan a recetar para todas las pacientes. Sí. También se puede usar la espiramicina, sobre todo en pacientes con SIDA, se les llama espiramicina, que es otra droga. Estamos iguales. Entonces, espiramicina o la nitaxoxamida. Pero para criptocoronarias también se puede usar la paramicina. ¿Se acuerdan? ¿Qué era? Una aminoglucosa. Exactamente, el hemático, ¿no? Que puede funcionar también para criptocoronarias. Y eso es todo. ¿En qué estamos? Tenemos un poco de tiempo. Quisiera terminar. Hay otra, la primera que tenemos que estudiar. No sé si alcanza el tiempo, pero bien, entonces, con lo que hemos estudiado, nos despedimos del aparato digestivo. Ya se acabó el aparato digestivo. Ahora empezamos a estudiar parásitos de otros tipos. Y el primero que vamos a estudiar es tricomoniasis. La tricomoniasis es una enfermedad del aparato urogenital, por eso se llama tricomoniasis urogenital, causada por tricomonas. Así se escribe, no es que me he equivocado. No es tricomonas vaginales, que da con frecuencia inflamación urovaginal y que ocurre en la mujer y uveitis en el hombre. Es una enfermedad de transmisión sexual, la tricomoniasis. Este es el trofozoito de tricomona vaginal, tricomonas vaginales. ¿Qué es lo que tiene? También es un poco en forma de pera. Tiene un núcleo, un blefaroplasto del que salen 5 flagelos, uno que está pegado a una membrana ondulante y 4 líneas. ¿No? Acá ven acá, el núcleo del blefaroplasto con 5 flagelos, uno pegado a una membrana ondulante y los otros líneas. Y además tiene un exostilo también. Entonces se parece un poco a la hierba en algunos aspectos. Solo tiene forma de trofozoito. Acá no hay quistes. Solo se transmite por trofozoitos. ¿Ven las tricomonas? ¿Qué será esto, por ejemplo? Son células epiteliales, ¿no es cierto? ¿Qué son estos leucocitos? ¿Y de dónde están las tricomonas? Acá hay una tricomona. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Acá hay otra. Hay varias tricomonas. Entonces, ustedes ven, ¿qué es esto?
un examen de flujo genital. Entonces ven células epiteliales, leucocitos y a veces se encuentran las tricomas. Hay que tener ojo para la tricoma. Ahora, un caso clínico. Pues bien. Mujer de 33 años inició su enfermedad con leucorrea, color amarillento y olor fuerte, acompañada de prurito vulvar, ardor al orinar, irritación y enrojecimiento genital y disparuremia interna. Disparemia, ¿qué es eso? Dolor en las relaciones sexuales. Los síntomas se exacerban después de la menstruación. Recuerda haber tenido 5 parejas sexuales nuevas y diferentes en los últimos meses. ¿Qué les parece? No la mujer, sino el caso. Sí. A la especuloscopía se observó un eritema vulvovaginal empedrado y el exocervix con hemorragias subepiteliales puntiformes, dando un aspecto de fresa. La secreción vaginal era líquida, espumosa, color verde amarillenta, muy abundante, principalmente en el fondo del saco vaginal posterior. Es el examen físico. Y luego hacen un examen, un diagnóstico, ¿no es cierto? Las laminillas teñidas con el método de Gram fueron informadas de no haber encontrado células guías, ni diplococos intracelulares Gram negativos, ni IFD la inmunofluorescencia directa. Inmunofluorescencia directa para clamidia trachomatis fue negativa. Las laminillas teñidas con Papanicolau indicaron un exudado purulento con más de 20 polimorfonucleares por campo, con objetivo de inversión y abundantes trofozoitos piriformes de Trichomona vaginalis. Los parásitos se tiñeron de color verde, de color azul cielo. De las 5 parejas sexuales relatadas, solo fue posible localizar a 3. Uno de ellos tenía uretritis no gonocócica y los otros 2 trichomonas vaginalis y clamidia trachomatis asociadas. Bien, entonces, ¿qué les parece el caso? Interesante, ¿no es cierto? Eso es lo común en el estudio ginecológico, ¿no? Mujeres que tienen varias parejas, que tienen promiscuidad sexual. Y entonces acá dice el método de Gram. ¿Para qué se usa el método de Gram? Para diferenciar bacterias Gram negativas y Gram positivas, ¿no es cierto? Fueron informadas de no haber encontrado. Es que estas dicen células guía. ¿Qué son las células guía? ¿Ah? Ya han hecho ustedes microbiología, entonces tienen que saber esto. Lo único que es de aquí es tricomona, lo demás es microbiología. Son de Gardnerella vaginal. La Gardnerella vaginalis produce estas células guías. ¿Qué es una célula guía? Es una célula epitelial llena de bacterias. Entonces, dice que no encontraron células guía. ¿Qué significa eso? Que no tenía Gardnerella vaginalis, que es el diagnóstico diferencial de todas las pacientes que tienen leucorrea, o sea, que tienen vaginitis o vaginosis. Y tampoco encontraron diplococos Gram negativos. ¿Qué son diplococos Gram negativos? ¿Qué nombre conocen? Diplococos Gram negativos. Neisseria es lo más común. ¿Qué produce la Neisseria? La gonorrea, pues. Eso es lo que produce. Otra enfermedad de transmisión. Mucho cuidado. Es común. Tienen que aprender a tratar estas cosas, ¿no? Entonces tampoco tiene gonocócito, o sea, no tenía gonorrea, ¿no es cierto? Y la inmunofluorescencia para clamidia trachomatis tampoco era, también fue negativa, ¿no es cierto? ¿Y qué produce la clamidia trachomatis? El granuloma inguinal.
Otra enfermedad de transmisión sexual. Yo me acuerdo que mi profesor de ginecología un día en una reunión nos dijo: a ver, van a estudiar enfermedades de transmisión sexual. Ya no estoy estudiando. Y le preguntan a uno de mis compañeros: a ver, ¿quién produce el granuloma inguinal? Y habíamos leído, entonces mi compañero le dice: la clamidia trachomatis. Ah, que no han estudiado, ¿qué han hecho tanto rato que los he dejado para que estudien? Entonces yo me quedé tonto, ¿no? ¿Qué le pasa a este autor? Y entonces agarró y dijo: ¿no saben que eso lo produce un virus? Y ya me amargó, ¿saben? Que yo nunca he tenido pelos en la boca desde que estudié. Le dije: doctor, eso es hace 30 años. Ya se ha demostrado que no es un virus, es la clamidia trachomatis, la que produce este virus. ¿De dónde sacaron eso? Este libro. Justo habíamos estado estudiando. Y yo dijo: bueno, siguen estudiando. Nunca más no nos enseñó, yo no sé mucho de ginecología. Nunca más apareció y nos puso buena nota. Tantas hacíamos, o sea, no en la teoría, sino en la práctica, cuando te toca rotar por servicios, ¿no? Fue terrible. Bueno. Entonces, las laminillas teñidas con Papa Nicolau. ¿Qué cosa es Papa Nicolau? Otra pregunta. ¿Sí? ¿Es un examen? ¿Qué examen? La citología. Mucho cuidado. La citología exfoliativa del cuello uterino es una cosa y el Papa Nicolau es otra cosa. El Papa Nicolau es un colorante que colorea núcleos, que sirve para distinguir células neoplásicas. Entonces yo puedo aplicar Papa Nicolau a secreción gástrica o a secreción bronquial, porque puedo buscar un cáncer de pulmón, de estómago. Pero ya se ha popularizado tanto que hasta los ginecólogos así ya no piensan, dicen: hay que hacerle un Papa Nicolau. Entonces la persona cree que el Papa Nicolau es la técnica, no, es un colorante. Entonces le hicieron un Papa Nicolau en esta secreción. Indicaron las láminas indicaron un exudado purulento, encuentran polimorfos nucleares, nada más, por campo, y abundantes trofozoitos piriformes de tricomona vaginales. Quiere decir que el Papa Nicolau puede colorear las tricomonas. De hecho, cuando se hace un estudio exfoliativo del cuello uterino, entonces a veces dice no hay células neoplásicas, pero se encuentran trofozoitos de Claudia. ¿Tú eres alumno o has venido con tu hermanita? ¿Es tu hermanita? Sí. Ah, sí. Disculpa la curiosidad, pero te veo muy joven. Bien, entonces encuentran trofozoitos de tricomona, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es lo interesante? Que es una enfermedad de transmisión sexual. A sus compañeros también les encontraron positivo. ¿Qué es la hora? No para. Entonces, esta es la tricomona, ¿no? El exudado, el flujo genital. ¿Ven las tricomonas? Estas así medias ovaladas, estos característicos del núcleo, el nefaloblasto, y por acá se puede ver el axospilo, el núcleo, el nefaloblasto. Estas son las tricomonas, el flujo genital. Y esto es para que ya vean cómo es. Entonces, ¿qué tiene? También es una forma piriforme, tiene también 20 litros más o menos, tiene el núcleo, tiene el blefaroplasto, que es este, del cual salen 4 flagelos libres, y un flagelo bordea a una membrana ondulante.
tiene una membrana ocultante. Hay gránulos de cromatina, hay a veces otras vacuolas, y de acá viene el exospino, y es lo más importante. Entonces, este es un trofo suelto. No hay quiste, es solamente lo que se puede encontrar. Acá está la tricomona vaginalis también, todos los oídos se puede ver ahí. Y esto es microscopía electrónica. Cuando la tricomona invade al epitelio vaginal, toma una forma ameboide, como si fuera una ameba, y miren, cambia de forma y se pega a la mucosa vaginal. Bien, el ciclo de vida es muy sencillo, es por transmisión sexual y se permite los trofos sueltos, nada más. No hay otra forma de, digamos, de desarrollo, solamente es que una persona enferma le transmite los trofos sueltos a una persona sana, y de esa manera se permite las relaciones sexuales. Entonces, ¿cuál es el estadio de salida? La localización. La localización es todo el aparato urogenital, no solamente es la vagina. Puede estar en la uretra, puede estar en la próstata en el hombre, puede estar en la vejiga, ¿no? En todo el aparato urogenital, tanto de hombres como de mujeres. Bien, ¿cuál es la patogénesis? ¿Qué es lo que produce? Produce inflamación. Y acá también hay una proteína de adherencia, que es la alanina, que es la que sirve para pegarse al epitelio vaginal, a la mucosa vaginal. Produce lisis de eritrocitos. ¿Por qué? Porque necesita el fierro y los ácidos grasos para su desarrollo. Entonces, cuando hay mucho fierro, se desarrolla rápidamente. ¿Cuándo hay mucho fierro? Cuando hay una menstruación. Entonces ahí se empieza a desarrollar rápidamente. Tiene cisteína-proteínas que degradan las inmunoglobulinas, por eso esta enfermedad se hace crónica. Activación de factores citopáticos, reducción de la flora vaginal. La flora vaginal es un indicador de la presencia de tricomona. Es decir, si la flora vaginal está normal, el pH, ¿cómo será? Ácido. Y si es ácido, no se desarrolla una tricomona. Pero si disminuye los bacilos de Doderer, que son las células que van a producir glucógeno principalmente, y va a bajar el pH, o sea, hacerlo ácido. Si desaparecen estos, el pH se eleva y eso favorece la reproducción de la tricomona. Hay evasión inmunitaria, como todos estos trofozoitos, ¿no? Hay un aumento de bacterias anaeróbicas, y las bacterias anaeróbicas hacen que el pH se hace más alcalino y favorece la reproducción de la tricomona. El hierro regula la expresión de cisteína-proteínasas, que son las que van a causar destrucción en el sistema de granas y inmunoglobulinas, y también causan destrucción celular. Y la menstruación y los estrógenos también tienen que ver. Ahorita los vamos a ver. Este es el flujo genital característico de tricomona. Lo ven, puede ser blanco o más que todo verde amarillento, abundante, espumoso. Lo único que acá no se puede oler, no pueden ver. Tiene un olor a pescado podrido, es característico de la tricomona. Y este es un cuello uterino con el aspecto de fresa, que dicen, por las microhemorragias que hay en todo el epitelio, ¿no? Y entonces, por la adherencia, esto es típico del aspecto de fresa del cuello uterino. Y esto puede estar también en todo el fondo de sangre, sobre todo eso, pero mayormente se encuentra. ¿Qué factores asociados? ¿Qué es esto? Esta es una célula epitelial, y esos que son los bacilos de Doderer. Eso es normal, ¿no es cierto?
y esto da un pH ácido, 3, 4. Pero si ya empieza a 4.5, 5 o más, ya la tricomona se desarrolla rápido. Los estrógenos. Cuando disminuyen los estrógenos, también se favorece la reproducción de la tricomona. Entonces, en la primera fase hay bastantes estrógenos, aquí no se están desarrollando, pero están acumulando hierro. Entonces, en la segunda fase de la menstruación es cuando aumentan las molestias del tricomona. Cuando ya no hay estrógeno. Y en la menopausia también aumentan las molestias porque no hay estrógenos, por la falta de estrógeno. Bueno, el estrógeno tiene que ver también con el hierro, la lactoferrina. La presencia de hierro favorece a la tricomona. Es parte de su efecto. La clínica. En el hombre generalmente es asintomático. Por eso es que es un problema en el tratamiento. Después lo vamos a comentar. La secreción genital da una gonorrea fétida. Hay prurito, ardor vaginal, hay disuria. Ya saben qué es disuria. ¿Sí? ¿Qué cosa es? Dolor. Hipodactilia. La frecuencia va añadiendo muy poquito cada rato. Dispareunia, también hemos dicho, y dolor a veces en zona pélvica, cuando es la tricomona muy abundante. Entonces, la secreción purulenta, ¿no? Que es la característica del tricomona. En el hombre también puede haber esta secreción, pero es raro. Generalmente en el hombre es asintomático. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace con el examen del flujo genital. Y ahí podemos hacer fresco. Si estamos en un laboratorio de la mano, entonces se hace. O si no, se colecta en un frasquito con suero fisiológico y se lleva inmediatamente a la laboratorio. Y ahí vamos a encontrar las tricomonas que se ponen. Se mueven fácilmente. Si es tomado en un momento que no hay laboratorio o en un consultorio privado, se hace un flujo y se fija con alcohol metílico. Se fija y eso se envía al laboratorio. Se colorea con Jameson, coloración de Leyton o Papa Nicolau. Cualquiera de esas tres coloraciones permiten ver las temperaturas. Y el examen de orina también es importante. En el examen de orina se suele encontrar tricomonas. Yo tenía mi laboratorio privado hace muchos años. La crisis económica de los 90 me hizo desistir del laboratorio. Si me hubiese quedado, ya no estaría enseñando, estaría en Después han crecido, pues los laboratorios han crecido enormemente. Y entonces, ¿qué se llama? En la mañana se traen las muestras y yo iba en la tarde a leer las muestras. El examen de orina, ¿no? El procedimiento. Y de repente ponía algo así como se está muy bien. O sea que pueden vivir en la orina por lo menos 12 horas, 10 horas. ¿Qué más? Cultivo se hace cuando no es de uso práctico, ¿no? Para investigación se hace con la inmunofluorescencia directa también se colorea con sustancias con anticuerpos monoclonales, pero tampoco se hace. Entonces, esto es lo que se hace generalmente. ¿Y en el hombre qué se hace? En el hombre, como no hay secreción, no se puede hacer el diagnóstico. Entonces se puede usar la gota matinal. ¿Qué es la gota matinal? Los pacientes que tienen tricomoniasis a veces despiertan y ven una gota o algo húmedo en el meato urinario. Y entonces se recoge con una toallita y se hace el examen. O el sedimento urinario. También hemos dicho que el examen de orina puede arrastrar o líquido prostático. Pero ¿cómo se hace el líquido prostático? Con masajes prostáticos. Y se hace eliminar el líquido prostático y ahí va a haber tricomona. O lavado uretral. Con una sonda pequeñita, delgadita, se inocula suero fisiológico por el meato urinario y después eso mismo se recoge y se examina. Eso es un lavado uretral y también se encuentra tricomonas. Lo que pasa en el hombre es que a veces se queda en la uretra, pero a veces se va a la próstata y se pierde la tricomona. Es difícil de encontrar. Entonces el diagnóstico en el hombre es difícil.
y generalmente son asintomáticos. Pero en la mujer no es muy fácil el diagnóstico, hay sintomatología clara, etc. Y estos son los indicadores. Y acá tenemos, ¿qué son estos? Leucocitos. Ahí está, acá hay uno, acá hay microfocos también. Pero podemos ver tricomonas, acá hay una tricomona. Estos son más que todo leucocitos. Estos son células epiteliales. Este es un examen de orina normal, ¿no? Con células epiteliales, lactobacilos, esto es para el masaje prostático. Y entonces acá tenemos las vaginosis. Acá hay que hacer diagnóstico diferencial. Es también lo que identifica la mujer. ¿Qué cosa hay? ¿Ah? Fuerte. ¿Sí? Células. Células. ¿Qué son estos? Leucocitos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Un leucocito lleno de esto es de gonorrea. Este es el diagnóstico de gonorrea. ¿Esto qué es? Las células guía, llena de bacterias. Y esta es vaginosis bacteriana. Hay varias bacterias, hemófilos y otras bacterias que también pueden producir leucorrea. ¿Y estos qué son? Hongos. Cáncer. Con estos, con bacterias, con diplococos, se potencia la tricomona. ¿Por qué? Porque bajan el pH. Pero con cándida compite. Entonces, cuando hay cándida es difícil que haya tricomona. Y si hay tricomona, no hay cándida. Bueno, la epidemiología es de transmisión sexual. Y entonces, vemos que esto es prevalencia de vaginitis y vaginosis bacteriana. Y entonces, ¿cuánto es el tricomona? 7.8 el tricomona vaginalis. Esto es en personas que acuden por cualquier problema, molestias ginecológicas. Pero si hacemos en estudios en mujeres promiscuas, la prevalencia sube al 15%, 20%. O sea que tienen varias parejas. Y si hacemos en trabajadoras sexuales, 30% de tricomonas. Eso es lo que se sabe. Es una parasitosis de gente en edad reproductiva, gente joven. Pero hay otras formas de transmisión. Supuestas, no se han demostrado, pero se ha encontrado en los baños tricomonas. O sea que podrían servir de transmisión. Entonces se ha encontrado en los asientos de los baños, en secreción genital, ahí que queda, puede haber tricomonas. En esponjas, en toallas, también se ha encontrado tricomonas. En piscinas, que se transmiten a través de la piscina, no sé, pero han sacado agua de acá y han encontrado tricomonas viables. Por eso yo no digo piscina, sino digo piscina. Yo no me baño en piscinas. Bueno, entonces todas estas son posibilidades de transmisión. ¿Y esto para qué sirve? Sirve para proteger también al niño. Imagínense viene una pareja, porque ahora las consultas son con la pareja, y me dice, bueno señora, lo que usted tenía era una tricomona vaginalis. ¿Qué va a decir la señora? ¿Y cómo se entiende eso? Si ella es santa, lo va a mirar al marido. Y si no es santa, va a mirar al suelo. Y entonces hay problemas de tipo familiar. El médico no debe entrar en esos problemas de tipo familiar. Entonces, esto se transmite principalmente por transmisión sexual. Pero hay posibilidad de que sea transmitido de otras maneras.
como esta. Y esto tiene un trasfondo científico. Pueden encontrarlo, aunque nadie ha demostrado que sea contagiado. Ya saben, hay que cuidarse las espaldas. Y la profilaxis, entonces, ¿qué es? Primero, abstinencia. Otra, pareja única. Y si no, preservativos. De colores, si que quieren. El tratamiento tiene que ser a la pareja. No puede ser solo a la mujer que tiene síntomas. ¿Por qué? Porque el hombre queda infectado. Pasa el tratamiento y otra vez aparece con la enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? Nitronidazólicos. Metronidazol 8 días, perdón, 7 a 10 días, subida de 18 horas. 6 nidazol, una sola dosis. Venían aquí justo para 2 tratamientos. Para 4 gramos, 2 gramos para el otro y el otro gramos para el otro. Bueno, si había un trío ya compré otra cosa. Casi no es cierto, pero tiene que ser el tratamiento a la pareja. No puede ser solamente a uno. ¿Está claro? Y teniendo en cuenta que esto no se debe alcohol para ninguno de ellos. Ese es el tratamiento tricomolesto. Este es el metronidazol, claro. Y ahí se acabó. Entonces,